Muy bien, jóvenes. Entonces, en la clase anterior, ¿de qué hemos practicado o qué hemos desarrollado? ¿O en qué ha consistido, no? A ver, haciendo un pequeño repaso nada más. A ver, ¿qué diferencia hay entre una construcción endocéntrica con una construcción exocéntrica? ¿Alguien? ¿Alguien que quiere participar? En la endocéntrica era modificadores con el núcleo y en la exocéntrica era sujeto y predicado. Muy bien. O sea, en la endocéntrica siempre va a presentar núcleo más modificadores, ¿correcto? En la exocéntrica se va a presentar enlace más término y también se va a presentar como sujeto y predicado, ¿sí? Se puede presentar mediante una preposición y más un nexo comparativo. ¿Es así? Entonces, aparte de esto, ¿qué clases, perdón, qué tipos de sintagmas tenemos? ¿Qué tipos de sintagmas? Nominal, ¿Ya? Nominal, verbal, adjetival, adverbial ¿Ya? Adjetival. son y 5. verbal Muy bien, son 5, ¿no? 4 y son... preposicional, preposicional, Muy bien. preposicional. Preposicional, muy bien. Como lo dijo la señorita Yasmín, entonces podemos decir 4 pertenecen a la construcción endocéntrica, que es el sintagma nominal, el sintagma verbal, el sintagma adverbial y el sintagma adjetival. Y uno que es en el sintagma perdón, en la construcción exocéntrica, viene a ser el sintagma preposicional. ¿Sí? Entonces, señorita Sosa, ¿sigue hablando ahí, señorita Sosa? Si usted tiene que hacer algo, señorita Sosa, si tiene problemas ahí con su mamá o con su familia, mejor retírese y cuando ya está usted tranquila, recién ingresa a mi clase. No tengo problemas con mi familia, sino que tengo a mi abuela enferma y está que me habla y le tengo que responder. Por eso, pues, simplemente, si es necesario, si es importante, ¿no? Entonces, simplemente, profesor, me voy a retirar porque mi abuela se encuentra en una situación crítica y lo voy a dejar. Voy a creer en tu palabra. Ya me voy a retirar. Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora la oración y sus constituyentes, ¿no? Cuando decimos la oración y sus constituyentes, ¿a qué nos estamos haciendo referencia? ¿Alguien me puede manifestar cuando digo la oración y sus constituyentes? El modificador directo, circunstanciales. sus partes, Partes, o sea, como que, lo que conforma una oración, ¿ya? Cuando decimos la oración y sus constituyentes, estamos haciendo referencia al estudio del sujeto y el predicado. Dentro del sujeto, dentro del sujeto se van a constituir la siguiente estructura, ¿no? Que viene a ser, pues, el núcleo del sujeto, modificador directo, modificador indirecto y la aposición. Y cuando hablamos del predicado, igual manera, ¿no? Núcleo del predicado, objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstancial, predicativo, agente, ¿se dan cuenta? Y el atributo. Esos son los constituyentes que tiene la oración, ¿no? Entonces, por eso hoy día vamos a ver el sujeto, o también llamado el sintagma nominal. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de su etimología, la palabra sujeto dice proviene del latín subiectum, que esta palabrita subiecto es un participio pasivo, ¿no? De subicere, que quiere decir, pues, poner debajo o someter. Bueno, etimológicamente, pues, tenemos la idea, ¿no? Que significa
debajo o que significa someterse. ¿A qué se va a someter? Se va a someter pues a normas o a reglas, ¿no? ¿Sí? Entonces, como todos sabemos qué es el sujeto, todos lo conocemos. El sujeto señala la persona, animal o cosa que realiza la acción, ¿no? O de quién se dice algo. O simplemente, ¿qué es el sujeto? Todo lo que se dice del predicado. Y cuando preguntan, ¿qué es predicado? Todo lo que se dice del sujeto. ¿Es así? Ahora, siempre dice, siempre el sujeto o el sintagma nominal siempre va a ser una construcción endocéntrica. ¿Por qué? Porque tiene núcleo y tiene modificadores. ¿Sí? Es decir, tiene un núcleo, tiene como núcleo un sustantivo u otra palabra equivalente a esta. Eso es lo que viene a ser, pues, como se dice, el sujeto. Muy bien, ahora, el sujeto, como todos ya conocemos en qué consiste, es el elemento del cual dice algo en la oración bimembre. Recuerda que una oración bimembre va a tener un sujeto y va a tener un predicado. ¿Es así? Por eso le decimos oración bimembre. Este elemento del cual dice algo en la oración bimembre se va a presentar o nos va a dar a entender tres formas. Primero, dice el sujeto como elemento viene a ser una frase nominal cuyo núcleo es el sustantivo o un equivalente. Por ejemplo, si yo digo, aquellos jóvenes son muy estudiosos. Recordemos que todo esto es una oración bimembre. Y como es una oración bimembre, tiene sujeto y predicado. A esto se llama todo, como se dice, oración. ¿Es así? Pero nos está diciendo frase nominal. La frase nominal quiere decir que viene a ser el sujeto. El sujeto viene a ser aquellos jóvenes, que también es llamado sintagma nominal. ¿Sí? Entonces, el núcleo del sujeto viene a ser jóvenes. Ahora, cuando hablamos también de otra oración, podemos decir, ¿no? Podemos decir lo siguiente. Ellos son muy estudiosos. La frase nominal o el sujeto viene a ser ellos. En este caso, ellos viene a ser el núcleo del sujeto y ellos viene a ser un pronombre. Porque en la parte de arriba nos está diciendo que es un sustantivo y eso ya está sobreentendido. ¿Sí? Asimismo, también nosotros tenemos, dice, los nuestros son muy estudiosos. Mira, ojo, los nuestros son muy estudiosos. Entonces, ¿cuál será el sujeto? El sujeto sería los nuestros o la frase nominal, ¿no? ¿Y cuál sería el núcleo del sujeto, profesor? En este caso sería nuestros, núcleo del sujeto. ¿Por qué? Porque también nuestros viene a ser un pronombre. Entonces, ¿qué nos está diciendo? El sujeto, como elemento, está presentando una frase nominal, cuyo núcleo es el sustantivo. En el primero está presentando con un sustantivo. ¿Es así? Ahora, también dice o un equivalente. ¿Qué quiere decir equivalente? Que también puede ser un pronombre, que puede ser un adjetivo, que puede ser un verboide, etc. ¿Me dejo entender? A eso se refiere un equivalente. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, por favor. Profesor, al clima también se le puede considerar un sujeto. ¿Perdón? Por decir, cuando yo digo, por ejemplo, el verano es bonito, ¿verano podría considerarse un sujeto también? Claro, tú estás diciendo, el verano es muy hermoso, ¿no? El verano es un sujeto y el núcleo del sujeto va a ser pues verano. Está muy bien, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Dice, el sujeto como elemento también puede, dice, realizar o recibir una acción. ¿Qué quiere decir cuando nosotros hablamos de recibir o realizar una acción? Estamos haciendo referencia a lo que es el verbo. ¿Sí o no? Por ejemplo, los bomberos apagaron el fuego. Entonces, si nosotros vemos, los bomberos
viene a ser la frase nominal o también llamado el sintagma nominal. Bomberos, ¿no? Y apagaron. Apagaron es el verbo. Están realizando la acción. ¿Sí? Ahora, si yo digo, por ejemplo, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, Pedro corre, Pedro respira, Pedro entrena, Pedro suda, está realizando la acción. ¿Es así o no? Ahora, también podemos decir el fuego fue apagado por los bomberos. Ojo lo que te está diciendo, ¿eh? El fuego fue apagado por los bomberos. Si nosotros vemos, ¿cuál sería el sujeto? El sujeto sería el fuego, ¿no? El fuego. Y fue apagado, viene a ser, pues, como se dice, el verbo que recibe la oración. Bueno, se ha tapado la palabra fue, ¿no? Ahora está recibiendo la acción. O sea, para que usted me pueda entender, ¿no? Aquí el sujeto está realizando una acción con el verbo. A eso me estoy refiriendo. Ahora, el verbo está recibiendo una acción. ¿Me dejó entender? El verbo está recibiendo una acción. ¿Sí? El sujeto como elemento también siempre dice guarda concordancia gramatical con el verbo. O sea, el verbo quiere decir que viene a ser el núcleo del predicado. Por ejemplo, yo resuelvo las preguntas. ¿Cuál va a ser, pues, como se dice, la concordancia, ¿no? La concordancia gramatical va a ser el sujeto, que puede ser la persona, que puede ser el animal o que pueden ser las cosas, ¿sí? ¿Tiene que concordar con quién? Tiene que concordar con el verbo. Por ejemplo, yo es el núcleo del sujeto y resuelvo es el núcleo predicado. Yo está, pues, como se dice, es la primera persona que está en el singular. Y el verbo también, igual, está en primera persona y está en singular. Ahí está dando una concordancia gramatical. ¿Sí? Ahora digo, nosotros resolvemos las preguntas. Igual, ¿no? Ustedes están observando nosotros que está resaltado y resolvemos que están con unos, como dice, unas rayitas rojas, ¿no? Entonces vamos a decir, nosotros viene a ser el núcleo sujeto y resolvemos viene a ser el núcleo predicado. Entonces, ellos están concordando, ¿no? Porque nosotros está en primera persona, pero está en el plural. Igual, resolvemos, está en primera persona y está en el plural. ¿Es así? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta acá, por favor? ¿No hay ninguna pregunta? Claro, ¿por qué ustedes están, como se dice, en silencio? Porque es un tema que ya lo hemos trabajado, ¿no? Años anteriores. Porque este tema ya es muy popular. Es así, pero recuerda que el sujeto se le puede denominar sintagma nominal o se le puede denominar como frase nominal, como hemos hablado anteriormente. ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas, podemos seguir hablando del sujeto. Como sabemos que el sujeto es el elemento del cual se dice algo en la oración bimembre, ahora el sujeto va, como se dice, a darnos una observación muy importante. Es muy elemental, ¿no? Dice, la coma no debe separar al sujeto y al predicado. Si usted encuentra una coma, del sujeto, ya va a perder el valor, ya no va a ser el elemento del cual se está diciendo algo, sino va a pasar a ser, pues, otra, o va a ser otra función, como se dice. ¿Es así? Señor de la Rosa, prende su cámara. Tengo que estar mirando quién está prendido su cámara y no me dejan explicar. Señor Diego de la Rosa, prende su cámara. Diego de la Rosa, prende su cámara. Y encima no contestas, alumno. Sí, profe, disculpe, es que me fui a ayudar a mi mamá un momento.
Entonces, cuando yo digo la coma no debe separar el sujeto y predicado, por ejemplo, mírame. Dailan, coma, Leo, coma, Karim, coma, son muy amigos. La pregunta es, ¿cuál sería el sujeto? ¿Cuál sería el sujeto? Ellos. Los tres. Claro, ellos. Ellos, porque va a haber un sujeto tácito, porque estos tres aquí no están trabajando como sujeto. Este elemento se ha convertido en un vocativo. Por eso nos está diciendo, la coma no debe separar el sujeto. Sería, ¿no? El sujeto esto y el predicado sería esto. Pero ¿qué es lo que lo está dividiendo? Lo está dividiendo la coma. No debería haber esta coma. O sea, hay dos casos muy importantes. Como dijo la señorita, ellos son muy amigos. Ese es el sujeto tácito. Pero el vocativo, Dailan, Leo, Karin, son vocativos. O sea, ¿qué nos está diciendo? Nunca una coma debe separar al sujeto y el predicado. Por eso está resaltado con rojo y le estoy considerando una X. Observemos nuevamente acá. Quienes estudian priorizan su futuro. O sea, ¿quién está obstruyendo ahí? Una coma, ¿no? Entonces yo diré, el sujeto sería quienes estudian, mira, y el predicado sería priorizan su futuro. Pero como hay una coma, está impidiendo, ¿no? O está separando, como se dice. O sea, no debe existir esa coma. Profesor, Sí, me escucho. entonces, ¿podríamos decir que se trata de una oración yuxtapuesta? No. Una oración yuxtapuesta es cuando usted ve dos o más verbos. Por ejemplo, ¿no? Cuando dices cantas, coma, baila, coma, salta. Ahí sería una oración yuxtapuesta y una oración compuesta. ¿Por qué? Porque tiene tres acciones diferentes. En el caso de esta oración que nosotros estamos hablando, dice, quienes estudian priorizan su futuro. El verbo es priorizan, pero profesor acá dice quienes estudian. Estudiar también es un verbo, ¿no? Pero aquí se está sustantivando. O sea, si no hay esta coma, sería sujeto y predicado. Por eso estoy diciendo claro acá. Aquí solamente estás encontrando un solo verbo. No sé si me dejo entender. Ahora dice, el sujeto o este elemento del cual se dice algo en la oración bimembre no inicia con una preposición. A, al, de, del, por, en, co, desde, sin. ¿Qué nos está diciendo? Que nunca vamos a encontrar sujetos con preposiciones. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, ¿no? Cuando hacemos la oración, a Wilder le regalaron un juego aquellos. ¿Cuál sería el sujeto ahí? ¿Cuál sería el sujeto? A ver, ¿alguien me dice? Pero si usted me está diciendo a Wilder, en la parte de arriba te está diciendo que un sujeto nunca se va a iniciar con la preposición a, al, de, del, por, en, con, des o sin. Quiere decir que tú lo que has visto a Wilder no es el sujeto. El sujeto sería, ¿cuál sería el sujeto? Un juego aquello. ¿Me dejo entender? No. ¿Me dejo entender? ¿Sí o no? ¿Me dejo entender? Un ejemplo más, a ver. Un ejemplo más. Por el estudiante es resuelto el examen. ¿Cuál sería el sujeto? El El examen. Claro, el examen es resuelto por el estudiante. Entonces, todos vamos a creer nosotros, por el estudiante, creemos que es el sujeto. No es. ¿Por qué no es el sujeto? Te estoy diciendo que un sujeto no se inicia con una preposición. ¿Me dejo entender? Y ustedes mismos han dicho, el sujeto es el examen. ¿Y cuál sería el núcleo del predicado? Sería es resuelto. ¿Está entendido o todavía hay alguna duda?
Profe, o sea que en este caso siempre la mayor parte vamos a encontrar el sujeto al último. Muy buena su pregunta. Es muy buena su pregunta. El sujeto, alumnos, puede estar al inicio, puede estar al medio y puede estar al final. Un ejemplo sencillo nada más, ¿ya? Por ejemplo, digo, Wilder pinta la pared. Está al inicio el sujeto. ¿Es así? Ahora voy a decir, pinta Wilder la pared. Ahora el sujeto está en el medio. ¿Me dejo entender o no? Ahora voy a que vaya al final. Pinta la pared Wilder. No sé si me dejaba entender. Repito, ¿ya? O sea, el sujeto puede estar al inicio, puede estar al medio y puede estar al final. Vamos a decir, Wilder canta el himno nacional. ¿Me dejo entender? ¿Dónde está el sujeto? Wilder. Ahora, canta el himno nacional, Wilder. ¿El sujeto a dónde se fue? Al final. ¿Cómo sería entonces que esté en el medio? ¿Cómo sería? A ver. Canta Wilder el himno nacional. Canta Wilder el himno nacional. Muy bien. ¿Está entendido, señorita Aileen? ¿Sí? O sea, la observación que yo te estoy diciendo acá, nunca un sujeto va a estar acompañado con una preposición. Eso es lo que te estoy diciendo acá. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta acá? ¿Preguntas? Si no hay preguntas, continuamos entonces. Mira, ya que no me preguntan, el alumno va a preguntar, pues, ¿no? Nos está diciendo, cuidado, no confundas el sujeto con el vocativo. Hace un momento hemos visto sobre la coma, nos está diciendo, ¿no? O sea que, profe, tenemos que tener cuidado cuando nosotros observamos una coma, claro. O sea, no confundas el sujeto con el vocativo. ¿Por qué, profesor? Porque el vocativo es un grupo nominal que posee una función apelativa. Es decir, invoca a un ser o cosa personificada hacia quien se dirige la oración. No pertenece ni al sujeto ni al predicado. Es extraoracional. Ahora, cuando yo te digo grupo nominal que posee una función apelativa, recuerda que esa función apelativa lo hace el receptor. ¿Es así? Entonces, cuando yo digo vocativo, vocativo siempre hace referencia a una persona o persona personificada. Persona, por ejemplo, digo Alexis, Iván, Rafael. ¿Es así? Ahora, si yo digo una persona personificada, quiere decir cuando usted me dice profesor, cuando le dice señor, cuando dices poeta, esa es una persona personificada. ¿Me dejo entender? O sea, este vocativo no va a ser, pues, como se dice, sujeto. Vamos a hacer un ejemplo primero. Wilder contesta la pregunta. Ahí no hay coma. Entonces, como no hay coma, Wilder es el sujeto. ¿Me dejo entender hasta ahí? Pero, ¿qué sucede si yo digo Wilder contesta la pregunta? ¿Qué sucede? Ya no va a ser el sujeto Wilder. Entonces, va a ser, pues, como se dice, el vocativo. Entonces habría un sujeto tácito. Él contesta la pregunta. ¿Me dejo entender? Mira, ¿ve? Ese es el vocativo. Y el sujeto ahí sería sujeto tácito. ¿Me dejo entender? ¿O un ejemplo más quieren? Hablen. Hablen, muchachos. Ustedes dirán. Un ejemplo más. ¿Qué pasaría si yo digo, por ejemplo, tío, coma, mi primo practica natación? ¿Cuál sería el sujeto? Primo, ¿Cómo? Es un motivo primo, Claro.
El sujeto sería... Tío es un vocativo. Claro, muy bien. El tío es un vocativo y mi primo sería el sujeto. ¿Se dan cuenta? Porque todos podemos creer que la palabra tío es el sujeto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por eso dice, cuidado, no confundas el sujeto con el vocativo. ¿Es así? Ahora, profe, y si no está la coma, ¿cómo sería el texto? No vas a decir tío, mi primo, ¿no? ¿Es así o no? No tendría contexto, sería mi primo y mi tío practican natación. Entonces ya sería, pues, como se dice, mi tío y mi primo, sería pues una, como se dice, el núcleo del sujeto, los dos serían. ¿Es así? Entonces, leamos todas las preguntas, queridos amigos. A ver, ¿cuál será el sujeto acá? Una oración más estoy haciendo, por si acaso. Vamos, alumnos. Vamos, participen. Queridos amigos, ¿Qué es, queridos amigos? el sujeto. ¿Por qué dices que es el sujeto, señorita? Vamos, lo que usted dice puede ser correcto o puede ser incorrecto. Estamos acá para aprender, ¿no? Es así. Si nos equivocamos, pero vamos a aprender. Porque hay una coma que está separando la oración. Claro, pero en el vocativo, también el vocativo puede estar en... Preguntas. ¿Cómo? Las preguntas vendrían a ser el No lo escucho muy bien. A ver, aclaremos. vendría a ser las Tácito. Claro, sujeto tácito ahí. Profe, es tácito. Claro, Sería nosotros le damos todas las preguntas. claro. Muy bien, es tácito, ¿eh? Por eso digo, mira, el vocativo también se puede presentar al inicio, al medio y al final. Es como, por ejemplo, Wilder, coma, pinta la pared. Pinta, coma, Wilder, coma, la pared. ¿Ves? No sé si me dejo entender. Pinta la pared, coma, Wilder. El vocativo también puede estar al inicio, al medio y al final. Por eso te digo, mucho cuidado. Entonces, ¿cómo sería acá, profesor? Queridos amigos, sería el vocativo. ¿Me dejo entender? Entonces, el sujeto sería todos. ¿Por qué, profesor? Todas las preguntas leamos, queridos amigos. Profesor, una pregunta. Dime. Siempre que tiene que haber coma, ¿siempre va a tener un vocativo o puede la coma funcionar de otra manera? Ya. Cuando hablamos nosotros de la coma señala una pausa, pero tenemos varios tipos de comas. Tenemos coma vocativa, coma elíptica, coma incidental, ¿no? Entonces, aquí en este caso, el vocativo siempre va a ser cuando usted encuentre una coma, si a su costado está una persona o una persona personificada, va a ser coma vocativa. No sé si me dejan entender. O sea, ¿qué te estoy diciendo, no? ¿Qué te estoy diciendo? Si tú encuentras, por ejemplo, ¿no? Leamos todas las preguntas, coma, profesores. Entonces, profesores es una persona personificada. O si yo digo, leamos todas las preguntas, coma, alumnos. Sigue siendo una persona personificada. O si yo digo, leamos todas las preguntas, coma, Wilder, sigue siendo el vocativo. No sé si me dejan entender. Porque, ojo, mira, ve. Está señalando ahí, las flechas dice, la coma vocativa separa el elemento vocativo en la oración. Mira, ¿por qué crees que cuando nosotros hacemos la clase de sintaxis, cuando hablamos de morfología, dicen, no, es fácil? Sí, es fácil, pero hay que conocer la parte principal. Mira, todos los años ustedes han llevado sujeto y predicado, sujeto y predicado, sujeto y predicado. Pero hay casos muy importantes. No sé si tienen alguna pregunta, si hay alguna duda, por favor. ¿Está entendido o está muy difícil? Primero hemos visto los casos.
Luego les voy a enseñar cómo vamos a hallar pues el sujeto. Pero deben tomar en cuenta esta observación. La coma vocativa. ¿No hay alguna observación? Mira, joven, los preparo una diapositiva muy hermosa para ustedes, ¿no? Muy bien. ¿Cómo puedo yo reconocer el sujeto, profesor? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo reconozco el sujeto? No me puede decir que nadie sabe esto, ¿ah? ¿Cómo? Preguntándose de quién se habla. Claro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, Vilela? A ver, Vilela, Giraldo, ¿cómo tú reconoces el sujeto? Porque es un sustantivo. Porque es un sustantivo el sujeto. Entonces, vamos a encontrar de la forma tradicional. En la forma tradicional, a nosotros nos han enseñado primero, alumno, en la oración tienes que hallar el verbo. Una vez que usted ha hallado el verbo, usted va a realizar las siguientes preguntas, ¿no? O sea, ¿quién más verbo? ¿Quiénes más verbo? ¿O qué más verbo? Esa es la forma tradicional. ¿Es así? Por ejemplo, a todo pulmón gritaba José Antonio. ¿Qué tengo que hacer primero? Hallar el verbo. ¿Cuál será el verbo acá en este caso? ¿Cuál será el verbo acá? Gritaba. Gritaba. Entonces gritaba. Entonces voy a hacer la pregunta. ¿Con quién me voy a hacer la pregunta? Voy a hacer la pregunta. ¿Quién gritaba? ¿Quién gritaba? Entonces la respuesta va a ser José Antonio. ¿Es así o no? Entonces, ¿cuál es el sujeto, profesor? José Antonio. ¿Me dejaba entender hasta ahí? Una oración más, a ver. A los alumnos de nuestra institución les agrada el estudio. A ver, señor Vilela. ¿Cuál es el verbo, señor Vilela? Señor Giraldo, ¿cuál es el verbo? A los alumnos no es... Ah, no, el verbo. Agrada. Muy bien, el verbo es agrada. Una vez que usted ha conseguido el verbo, ¿cómo se haría la pregunta? ¿Cómo sería la pregunta? La pregunta sería, ¿A quién le agrada el ¿a quién le agrada o qué le agrada? ¿Qué le agrada a los alumnos de nuestra institución? El estudio. Estudio. El estudio. El estudio sería el sujeto. ¿Sean jóvenes? Entonces, como les repito, ¿no? O sea, esto tiene que ser, pues, como se dice, tomado en cuenta, ¿no? Porque si usted no conoce los procedimientos, entonces siempre va a tener dificultades.